Con mucho gusto, estamos aquí en javiersolorzano.com. ¿Cómo le ha ido? Oiga, mire, hay temas en los cuales uno no le entra luego, porque uno no tiene la suficiente información para entrarle luego. A ver, lo que quiero decir es esto. Pienso que en el tema de la ley Bala, aquella disposición mandada por el gobierno del Estado, aprobada por el Congreso de Puebla, lo que generó desde su inicio fue una controversia real en la sociedad poblana. Hay un asunto que cada vez está más presente. ¿Qué debemos de hacer ante la protesta? Por más fuerte que sea, por más que nos afecte a la ciudadanía, a usted, a mí, a los que caminamos o a los que eventualmente también protestan o protestamos. Criminalizar la protesta es uno de los asuntos más delicados que puede tener una sociedad, porque el derecho a la protesta es un derecho importantísimo, forma parte de los derechos humanos, forma parte de la democracia, forma parte del espacio de libertad. ¿Qué quiere decir? Si usted quiere salir a la calle y protestar, debe de hacerse bajo ciertos cánones, evidentemente. Es decir, no puede uno agredir, no puede hacer toda una serie de cosas, pero el derecho a decir, aquí no pasa porque está pasando esto, usted lo tiene. Es muy odioso a veces. Si usted viene en la carretera a Acapulco, imagínese, o va rumbo a Acapulco, para mencionar esos casos que fueron tan importantes, le hicieron uno en la carretera 8 horas y uno va con un niño, es muy difícil poderlo razonar. Pero le digo una cosa, forma parte de los tiempos de ahora y forma parte del ámbito de las libertades, no forma parte del ámbito de las democracias. Entonces, ¿cómo actuar ante la protesta? Entonces, pues hay muchos mecanismos. El derecho a la violencia es un derecho que tiene el Estado, pero bajo ciertas condiciones. No puede sin ton ni son empezar a disparar como se hizo en el 68 o como se hizo en el 10 de junio, para hablar de lo que nos tiene en la mente el 68 y el 10 de junio del 71, lo que nos tiene muy en la mente, como muy sacudidos en la historia y que fueron un parteaguas para la vida del país. Entonces, en Puebla, ¿qué es lo que sucede? No dudo que en Puebla, por la información que tenemos, cada vez haya más y más protestas. ¿Qué hacer ante estas protestas? ¿Qué hacer cuando le cierran a uno el centro histórico? ¿Qué hacer cuando sucedió, le cierran a uno una carretera? Pues aquí el asunto está en que si negamos la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento que debemos de construir, crear y producir, estamos negándonos a eso que es la democracia, a eso que es la libertad, a eso que es el derecho a la protesta, como uno de los derechos que tiene el ser humano, que tienen en este caso las y los mexicanos. Lo que pasó en Puebla está cargado en un primer momento de confusión, porque efectivamente pusieron en marcha esta ley, que es la ley Bala, en donde con balas de hule, pues dispararon y así trataron de dispersar a la gente. Lo que pasa es que una de estas dispersiones, si usted me permite la expresión, el intento de dispersión, le dio a un niño que venía de la escuela y que estaba ahí parado. Fíjese lo que son las cosas. Todo parece indicar que la protesta se debía a que querían los pobladores que regresaran el registro civil que se lo habían llevado. Y por todas las versiones que yo he podido conjuntar, lo que se planteó fue: vamos a manifestarnos, queremos que nos escuchen, nos vamos a quedar aquí una hora y nos vamos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esa hora no fue una hora y alguien tomó la decisión de desmovilícenlos y dispérsenlos. En este proceso de dispersión, una bala perdida, seguramente así fue, le pegó al niño, que lo dejó inconsciente, lo dejó durante 2 o 3 días en un estado de coma, hasta que lamentablemente falleció. ¿Qué es lo que pasa al final de toda la historia? El gobierno del estado dice, bueno, vamos a abrogar la ley y aquí no ha pasado nada. El asunto está en por qué pensaron hacer la ley y por qué, como sea, tuvo vigencia la ley. Y es que ahí está precisamente esto que costó la vida de un niño, que en el fondo es el intento de criminalizar la protesta, de que como si la protesta fuera una especie de acto delincuencial. No lo es, es que es muy importante entenderlo. Son de esas cosas que en sociedad a veces cuesta trabajo entender, caminar con ellas, porque resultan muy bruscas, muy fuertes. Es decir, uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Acá, como estamos las cosas, y yo voy caminando y se me paran enfrente. Es que esos son los tiempos. Porque mucha gente podrá decir, ¿cómo es posible el que protesta, que se hayan llevado el registro civil y que ni siquiera me hayan consultado a mí, que yo soy de aquí?
¿Cómo es posible que yo lleve 20 días sin agua en una colonia popular y por eso cierro la carretera? ¿Cómo es posible que yo me tenga que manifestar en una carretera o en algún lugar porque resulta que no estoy de acuerdo con esto y además no me hacen justicia, no me atiende la autoridad? Lo que pasó en Puebla verdaderamente es, creo, de esas cosas que uno dice, fácilmente se pudo haber previsto, fácilmente se pudo haber colocado una circunstancia en la cual esto no se diera y que le costara la vida a un niño. Y aquí lo que sucede es que en el fondo lo más preocupante es que esta idea de alguna otra manera criminalizar la protesta, colocar a los que protestan como delincuentes o atacarlos como si fueran delincuentes, es un asunto que está permeando en varios estados. Yo no quisiera pensar que lo de la ley Bala es el inicio de muchas otras cosas en otros estados. Lo único que quisiera ver ahora, y lo veo con buenos ojos, es que hayan abrogado precisamente esta ley. Pero hay responsables de lo que pasó ahí. Y no veo por dónde pueden darnos una versión diferente, algo así como que fue un petardo y que por eso le pegó el petardo al niño y por eso el niño se quedó inconsciente y por eso murió. No hay ningún indicador en este momento que yo pueda ver de esa manera. Esa es la impresión que yo tengo. Seguiré sumando. Hoy trataremos de hablar con el procurador, como ayer hablamos con organizaciones ONGs allá de Puebla. Bueno, ahí le mando un saludo. Seguiremos en el tema. Tardé en llegarle porque quería tener más elementos. Espero haberle aportado algo para que usted siga sumando su opinión sobre el asunto. Ahí le mando saludos. Adiós.